Xavi Hernández, uno de los mejores futbolistas de la historia de España, pero que como entrenador lleva una carrera muy corta y muy criticada. Y aunque obviamente estas cosas siempre dependen de resultados, no podemos obviar la gran influencia que tiene la psicología del deporte en todo lo que respecta a gestión del grupo, liderazgo, gestión emocional, motivación. Así que tras analizar el documental del Fútbol Club Barcelona, porque me encanta ver y analizar toda la psicología que ocurre en un equipo detrás de las cámaras, me di cuenta de detalles muy relevantes en la parte psicológica de Xavi como entrenador que pueden influir en el desempeño del equipo. Así que vamos a analizarlo, vamos a ver cómo ha sido su estilo de liderazgo, vamos a ver cómo ha ido la evolución en su comunicación. Y un tema muy relevante, su gestión emocional. Además, dejaremos un espacio para analizar algo que directamente se ha convertido en un meme, que son sus quejas sobre el césped, el sol o los campos. A su llegada, los jugadores destacaban cómo Xavi tenía una idea clarísima de juego, a diferencia de los entrenadores anteriores. Y esta característica es clave. Los entrenadores ejercen un liderazgo en el equipo y ponte que tú eres un jugador y no sabes si tienes que hacer una tarea o no. Vas a preguntarle al líder y ves que él mismo duda, pues eso te genera muchas más dudas, porque que tú no sepas qué tienes que hacer, bueno, pero si ni siquiera el jefe lo sabe, pues estamos perdidos. Tener una idea clara da mucha seguridad a los jugadores y es una de las bases de los entrenadores más exitosos, cuya idea base o estilo de juego se puede definir en una o dos palabras, como puede ser Guardiola y el tiki-taka, Simeone y defender, el psicólogo en las redes y suscríbete, Klopp y la velocidad, o Mourinho y la competitividad extrema. Además, al contrario que este último, el estilo de liderazgo de Xavi es democrático. Se ve como pone normas muy básicas y a partir de esas puede negociarlas con los jugadores. Incluso dentro de su cuerpo técnico se ve en el documental como no se obceca en sus propias ideas, sino que se deja influir por el resto y les delega el trabajo que no es suyo. Algo más difícil de lo que parece. Una ventaja de este estilo de liderazgo es la satisfacción y la confianza que das a los demás haciéndoles saber que su opinión se tiene en cuenta. Por ello, tener una idea clara es la base para que todo funcione. Ya en su primera charla prepartido vemos que da un mensaje que con el tiempo vamos a ver cómo se ha convertido en algo muy relevante. Intentar cosas, tío. Si la presión ahora es para mí, para el staff. En esa frase hay mucho más de relevante de lo que parece. Es una forma de quitar presión a los jugadores y responsabilizarse él de lo que vaya a ocurrir. Hasta ahí bien, pero analizar la frase un poco más. Intentar cosas que la presión es para mí. Dentro de esa frase se empieza a vislumbrar una de sus mayores debilidades. No sé si te haces una idea de cuál puede ser, al final lo comentamos. En esa misma charla propone unos retos o challenge que destaco porque están directamente sacados de la psicología. Vamos a hacer retos, ¿vale? Si hoy ganamos, tenéis un día más. Una estrategia que sirve para varias cosas. Por un lado, les fomentas la motivación al darles una recompensa más allá del dinero o el ganar. También les das una meta más cercana en el tiempo, es decir, marcar en 20 minutos. Si antes del minuto 30 marcamos 2 goles, hago yo una cena donde queráis. Y a su vez les estás dando una meta bastante más concreta, porque claro, ganar un partido es bastante genérico. ¿Qué hay que hacer para ganar un partido? Específicamente. Aunque en el contexto que estaba el Barça no tengo muy claro que ese extra de motivación fuera necesario. Me explico. La activación de un deportista depende principalmente de dos variables. Por un lado tenemos el estrés y por otro la motivación. Y hay una ley muy famosa en la psicología que sería la ley de Jerkes-Dodson, que nos dice que la activación es buena hasta cierto punto, pero cuando te pasas de activación el rendimiento empeora. Por tanto, es cierto que motivarles puede ser positivo, porque aumenta su activación. Pero es que el estrés también lo aumenta y puedes pasarte. Y justo en esos momentos la presión que tenían los jugadores creo que era ya bastante estrés. Ahora vemos qué pasó al final con la estrategia. Estas primeras charlas e incluso sus ruedas de prensa al principio eran muy positivas. Reafirmaba que no estaban en el mejor momento, pero que confiaba en su equipo e incluso esa adversidad la utilizaba como motivante, dando realismo a la situación, confianza a sus jugadores y motivación ante el mal momento. Pero es cierto que con el pasar de los partidos y el aumento de la presión se le va notando que poco a poco se comienza a desgastar.
y su comunicación empieza a fallar un poco, como en este desliz que podemos ver en una de sus charlas. Nos estamos dejando la vida al staff para ganar, tíos. Vosotros también, ¿eh? Se nota bastante que el vosotros también lo ha añadido al darse cuenta de que, diciendo solo lo primero, la había liado. Ponte en la situación de que eres un jugador y en un momento muy complicado para el club, de malos resultados, de repente tu staff dice que ellos lo están haciendo muy bien y se están dejando la vida, pero que vosotros no, que tú no. Aparte de lo mal que supongo que te sentaría, esto podría crear dos bandos, por un lado el staff y por otro los jugadores, no yendo unidos sino luchando entre ellos. Pero bueno, estos son suposiciones que corrigió y salvó la situación. Además, también por esa época los challenges que os había comentado antes comienzan a fallar. Y nos llevéis un día, Se ve como Jordi Alba recrimina no tener las recompensas, algo que en este tipo de estrategias no puede pasar, porque esa motivación extra por conseguir algo puede cambiar a desgana porque da igual lo que haga, que recibo el mismo premio. Similar a lo que ocurre en la indefensión aprendida. Va a dar igual que yo cumpla esos retos o que no lo haga, voy a obtener la misma recompensa. Y el propio Xavi quita esos retos y los cambia directamente por ganar, quitándole también consistencia a la estrategia que ya de primeras tenía algunas lagunas. Y ese mismo desgaste del que venimos hablando da pie al siguiente punto, la gestión de emociones. No sé si a lo mejor estoy sesgado por el bombo que le da la prensa cada vez que pasa, pero es cierto que parece que Xavi le han sacado un montón de tarjetas para el poco tiempo que lleva. Y es que está claro que es bastante perfeccionista y ordenado, y cuando las cosas no salen como quiere, pues se calienta un poco. Pero esto obviamente se ha visto acrecentado por esa presión que hemos dicho que poco a poco le ha ido desgastando, y el estrés que él mismo ha visto aumentar. Em costa, hi ha moments que em costa dormir, que hi ha estrès. Hi ha moments durs, hi ha moments molt durs, hi ha moments que t'aixeques al matí i penses, uf. Y cuando no se gestiona adecuadamente, esto va incrementando, lo cual también puede influir en los propios jugadores. Si tú eres el modelo y ven que no sabes gestionar esa frustración durante los partidos, pues das un poco más de pie a que los jugadores más pasionales, como pueden ser Araujo o Joao Cancelo, jueguen desde esa emoción y no tanto desde la cabeza, que se juega mejor, haciendo que tomen malas decisiones que pueden determinar partidos tan importantes como contra el PSG en Champions. Intento protestar poco o nada, si puede ser. Intento transmitir a mis jugadores tranquilidad para negociar las emociones. Las excusas. La culpa es del césped, del sol, de los árbitros. Esta estrategia tiene mucho más sentido de lo que pueda parecer y se utiliza un montón en psicología de los grupos. ¿Por qué? Pues porque poner un chivo expiatorio, ya sea el césped, el sol, los árbitros o el presupuesto, como hacen los equipos más humildes, por un lado une al grupo, sobre todo cuando ese chivo expiatorio son los árbitros o es el presupuesto, porque estamos luchando juntos y tenemos que hacerlo juntos porque tenemos ese gran enemigo común que puede ser el presupuesto o los árbitros. Esto con el césped no pasa tanto porque un enemigo común para los jugadores no creo que sea, como mucho para los jardineros de Barcelona. Ante todas las adversidades, árbitros, historia, goles, cuando el equipo está unido, ya veis que somos capaces de cualquier cosa. Y por otro lado, reduce la responsabilidad, externalizando las causas de sus dificultades y reduciendo la tensión extra y la culpa que puede suponer el perder, no ser suficiente, etc. Dando una explicación muy sencilla a un problema muy complejo. Pero ese es el peligro de esta técnica, puedes estar desviando la atención del problema real y no tratándolo. Un poco como la evitación de la que hablamos tanto en psicología. Que como digo, la técnica es útil, por ejemplo, si el equipo está dividido, pues unirlos contra algo es muy útil, como pasaba en la selección cuando Barça y Madrid estaban muy enfrentados. O si el equipo está jugando bien y no se gana, pues echarle las culpas a algo tan simple como el césped puede quitar esa responsabilidad extra que se ponen los jugadores. Pero hay que tener cuidado cuando se usa. Y pasamos a las conclusiones, pero dos advertencias antes de verlas. Lo primero, cualquiera que tenga lecciones básicas de psicología sabe que prácticamente todo es multifactorial, depende de varios factores. En concreto hemos visto la parte psicológica, pero sus resultados no dependen de eso.
dependen de eso sumado a 1000 factores más. Las lesiones, la calidad de los jugadores, la planificación deportiva, la estrategia. Y segundo, el análisis lo he hecho a partir del documental y bueno, los resultados, las ruedas de prensa, etcétera. Por lo tanto, nunca va a ser perfecto, más que nada porque falta la parte más relevante, que es entrevistar al propio Xavi en profundidad. Pues vamos a ver las conclusiones positivas, que creo que hay bastantes. En primer lugar, tener una idea clara. Ese yo creo que es su punto más fuerte sin ninguna duda. Tiene toda la parte estratégica y táctica requete estudiada, y esto hace que le sea muy fácil comunicarla a los jugadores según lo que estos mismos dicen en el documental. Además, es una figura de mucha autoridad por su trayectoria, y esto, sumado a su estilo de liderazgo democrático, le puede dar una confianza tremenda a los jugadores. Y algo que no he mencionado pero me parece muy positivo es su honestidad al equipo por el bien común. Decir a Piqué o Jordi Alba que no cuenta con ellos demuestra una gran autoridad y claridad de ideas, que como digo, sin esas dos características es muy difícil ser un buen líder. Y por último, y en esto es todo un maestro, quitar responsabilidad y presión a sus jugadores lo hace increíble. Aunque quizá demasiado bien, porque como hemos visto, esto no siempre es tan positivo. En cuanto a las conclusiones negativas, como hemos visto, la gestión emocional durante los partidos no es su punto fuerte. Pero vamos, siendo un entrenador joven lo veo hasta lógico, tiene que ver cuáles son sus límites. Esto seguro que lo va mejorando con el tiempo. Y la parte más importante, y retomando esa primera frase que hemos visto. Intentar cosas, tío. Si la presión ahora es para mí, para el staff. Ya habíamos dicho que tiene esa parte de quitar responsabilidad y presión, pero si te fijas un poco más a fondo, también tiene la parte de la presión de la prensa es importante. Y sinceramente, esto puede no ser importante si fuera algo espontáneo, pero la cosa es que he visto en el documental cómo poco a poco, cada vez, esto le va dando más importancia. Es decir, si al principio dice esa frase y ya, pues no le hubiera dado importancia y probablemente no la tendría. Sin embargo, más tarde eso va entrando mucho en su discurso, convirtiéndose incluso a veces en el centro del discurso. Xavi, falta experiencia. Pues oye, me da igual, que me da igual, tíos. Las hostias a mí. Malament, no? Hi havia escrits molt cruels, no? De que el Barça en venia gran, que no tenia personalitat, que el ser un molt bon jugador no significava ser un bon entrenador. No me jodáis, tío. Si ahora las hostias van a ir a mí. Nos están dando por muertos, así que vamos a demostrarles. Si no confían en nosotros, pues bla bla bla. Cuando hablamos, de qué hablamos es a lo que estamos dando importancia. Y cuando metes tantas cosas externas, estás quitando importancia a lo realmente importante, que supongo que es el juego. Hablando de ello, por ejemplo, en charlas prepartidos se le está enseñando a los jugadores algo que probablemente sea lo contrario a lo que se les quiere inculcar. Que da igual lo que hable la prensa, lo importante es centrarte en lo tuyo y hacerlo bien. Incluso no tanto en ganar o perder, que eso es cierto que lo resalta mucho y es otro punto positivo que tiene. Que lo importante no es ganar en sí, sino que lo importante es jugar bien, y de esta manera será más probable que se gane. Esta parte de la prensa y probablemente de la presión y los elementos externos me parece su punto más débil, con bastante diferencia. Porque hace muchísimas cosas bien, pero es cierto que la importancia que da a factores externos puede ser excesiva. Que obviamente entiendo que es por la presión desmesurada que recibe, pero una cosa no quita la otra. Lo cual es una diferencia muy grande respecto, por ejemplo, a Pep Guardiola, que lo he analizado un poco. Y ahora entiendo por qué está donde está. No hablan los jugadores nada de prensa, árbitros, etcétera. Pero es que no habla casi ni del rival, lo justito para que sepan qué van a hacer tácticamente. 100% centrarse en ellos mismos y en su juego. Que por cierto, si queréis vídeo sobre ello, hacérmelo saber. Me he alargado un poco, pero bueno, quería hacer un vídeo completito y espero que os haya gustado. Os espero en el siguiente, que probablemente no sea tan futbolero. ¿O sí? ¡Golazo! Adiós. Además, el estilo de liderazgo... Una ventaja de este estilo de liderazgo... Además, el estilo de liderazgo... Además, el estilo de liderazgo...